La verdad es que por más años que pasen no deja de admirarme, ¿no? El Señor cómo crea esta sintonía a través del Espíritu con pensamientos, participaciones que llevan un hilo conductor, porque en esta mañana he podido apreciar en esas participaciones y en esos pensamientos pues mucho de lo que contiene el mensaje que yo quiero transmitir en esta mañana. Tanto es así que yo digo, pues ya casi no salgo a predicar, porque ya los pensamientos han estado lanzados, ¿no?, por unos y otros de mis hermanos y hermanas. La familia, no olvidemos nunca que es el primer altar. El primer altar donde realmente el ser humano puede expresar su adoración, su reconocimiento y su alabanza al Señor. Cuando Dios quiso comenzar la historia humana, si os dais cuenta, en su diseño y en su creación no se puso a fundar primero un gobierno, ni una gran empresa, ni una nación. Lo primero que hizo es crear una familia. Una familia. Y desde el principio la familia fue, por lo tanto, una idea propia y única de Dios. No nació de la cultura, no nació de la sociedad, no nació de la política, ni de la casualidad. La familia es un diseño provisto por Dios, un taller de carácter, de crecimiento. La familia es un refugio emocional para todos sus miembros y la familia es una escuela espiritual donde nos acercamos como familia cual altar para rendir al Señor el reconocimiento de tantas bendiciones, ¿verdad?, y tantas cosas buenas como constantemente está aportando a todos los miembros de la familia. Por lo tanto, en tiempos como el nuestro, ¿no?, donde observamos que vivimos en una sociedad donde muchas familias las ves abatidas, cansadas, algunos tristes, donde hay familias divididas y quebradas, donde hay realmente familias confundidas. La Iglesia somos nosotros los que debemos de dar luz y necesitamos enseñar no solamente cómo sobrevivir en un mundo difícil y hostil, ¿no?, sino sobre todo cómo construir hogares, cómo construir familias, cómo realmente dejar que solo Cristo gobierne y sea el centro de nuestras familias. No olvidemos en ningún momento que es verdad que no hay familias perfectas, no las hay, pero sí puede ser muy saludable cuando Dios ocupa el centro de la familia. Muy saludable. Cuando Dios ocupa el centro de la familia y de nuestro hogar es terapéutico, es sanador. Y en este sentido nos ayuda día a día en un crecimiento constante con el Señor. La familia nace, por lo tanto, del corazón de Dios. No nace del corazón humano, ¿verdad? Nace del corazón de Dios. En Génesis leemos en el capítulo 2 y el versículo 18 algo sorprendente. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Hasta ese momento, si os dais cuenta, Dios había estado creando, ¿verdad? Y en cada parte de su creación termina diciendo, esto es bueno. Esto es bueno. Y en algunos momentos esto es bueno en gran manera. Pero ahora fijaros que en estos textos aparece la primera frase negativa. Y la frase negativa es, no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó al ser humano para vivir en relación, para vivir con otros. La soledad no es buena.
Y cuando vio Dios que había creado a Adán y estaba solo, lógicamente le hizo ayuda idónea. Porque la familia se constituye, por lo tanto, en esa minúscula sociedad que lógicamente creará una relación y al mismo tiempo una relación de convivencia, de pacto, de cuidado, de fidelidad y de compañía espiritual. Tengamos en cuenta esta verdad, porque esta verdad es sumamente importante. La primera crisis de la humanidad no fue una crisis económica, no fue una crisis política, no fue una crisis social. No, la primera crisis de la humanidad fue la soledad. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sabía que la soledad podría ser fatal para su ser creado. Y sabía que realmente eso podría provocar muy malas consecuencias. Necesitaba ayuda idónea, necesitaba compañía espiritual. Por lo tanto, la familia se convierte en ese lugar de convivencia donde se establece un pacto, una alianza entre un hombre y una mujer, pero luego también una alianza y un pacto entre los padres y los hijos y entre los hijos y los padres. Un cuidado de cuidarse el uno al otro y una compañía espiritual, porque contarían siempre con la presencia divina de Dios. Por lo tanto, hoy, si nos damos cuenta, vivimos en una sociedad, ¿verdad?, donde vivimos hiperconectados digitalmente, con internet, con los móviles, pero si os dais cuenta, hay mucha gente emocionalmente aislada, que vive en soledad, a pesar de tanta conectividad. Y eso no es bueno. Hay hogares, casas, donde se sientan todos alrededor de la mesa y comen juntos, pero nadie conversa, no hay diálogo, no hay comunicación. Esto es un fracaso. Hay matrimonios que comparten techo, que viven entre las mismas paredes, pero realmente no comparten el corazón. Están separados, cada uno va a lo suyo. La familia sana no se sostiene solo con dinero, no se sostiene solo con trabajo, se sostiene con la presencia, con el amor y con la gracia de Dios. El hogar es el primer lugar donde Dios se revela, donde Dios se comunica y donde Dios se manifiesta. Antes de existir los templos, mucho antes de que existieran altares edificados de piedra, donde el pueblo o la gente pudiera ir a adorar y a reconocer a Dios, mucho antes de todo eso ocurrió la familia. Y la familia, por eso os digo, se convierte en el primer altar de Dios. Fijaros bien que Noé, nos dice el texto bíblico, que construyó el arca con su familia. Nos dice también que Abraham levantó altares familiares. Y nos dice también que Josué, lo recordamos no hace muchos domingos, dijo y declaró: yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. La fe bíblica, por lo tanto, siempre tuvo una dimensión familiar, una dimensión de convivencia, siempre tuvo una dimensión donde el primer lugar para adorar y para alabar a Dios es la familia. Siempre, mucho antes que la iglesia y mucho antes que la adoración personal y privada con el Señor, se desarrolla en ese precioso altar, porque el hogar es el primer lugar donde Dios se revela y donde Dios forja y funda
a través del matrimonio, una institución sagrada. Antes de existir, como os decía, esos templos que luego se edificarían, como el pueblo de Dios iría poco a poco haciendo, lógicamente, lo que vemos es que existe un lugar que es la convivencia familiar. Y existe un peligro, claro que sí, en nuestros días, porque muchas veces queremos hijos espirituales en la iglesia, pero no cultivamos el discipulado en la casa. No cultivamos la formación y la enseñanza en la casa. Esperamos que se ocupe de esto la iglesia. Eso es un grave error. Es como cuando podemos decir, bueno, a mis hijos que los eduquen en los colegios. Otro grave error, porque se les educa en el contexto familiar, en la crianza, en el cultivar esa relación con ellos constantemente. Y por lo tanto, en ese sentido también, el peligro está en que puedan haber familias que piensen que la iglesia tiene que suplir esa función. No os engañéis en ningún momento. Esa función la tienen que hacer los padres con los hijos, los abuelos con sus nietos. Es una función imprescindible y que aunque exista la iglesia, en el hogar es el lugar principal. ¿Por qué? Sabemos, ¿no?, que ¿qué pasan nuestros hijos en la iglesia? 2 horas, 3 horas entre la semana. Eso es poquísimo. ¿Cuántas horas pasan vuestros hijos en casa, en el hogar? ¿Cuántas horas los tenéis en vuestro hogar? No desperdiciéis ese tiempo que podéis invertir con ellos. No os olvidéis realmente de volcaros y de dedicar tiempo a ellos. A veces dedicamos tiempo al deporte, dedicamos tiempo a otras cosas, a algún ejercicio, o nos apuntamos a algún hobby. Sin embargo, no tenemos tiempo para nuestros hijos. Nos quejamos luego de que salgan como salen. ¿Echamos luego la culpa a Dios o a la iglesia? No, la culpa la tiene que asumir cada uno, porque cada uno es responsable de su familia. Y eso es algo muy importante. Es el altar donde tenemos que reconocer a Dios y pedir que Dios dirija y gobierne cada elemento de ese hogar. Si os dais cuenta, la iglesia se fortalece. Pero ¿sabéis cómo se fortalece la iglesia? De familias fuertes. De familias fuertes. Cuando una familia en su hogar es fundamentada en la palabra de Dios y deja que el Señor se mueva en su casa, entre padres e hijos y abuelos, realmente la iglesia se fortalece. No viene una familia a fortalecerse en la iglesia. Es la iglesia la que sale fortalecida de esas familias que durante cada día de la semana han tenido una relación y un contacto con su Dios. Por lo tanto, es el hogar el que forma, es el hogar el que madura, es el hogar el que crece. Y eso es así, no nos podemos negar. Es evidente que el enemigo siempre intenta atacar a la familia. Satanás sabe muy bien que si ataca a la familia y destruye a la familia, va a debilitar a generaciones enteras y va a forjar sociedades muy débiles y mediocres. Por eso vemos, ¿no?, a nuestro alrededor tantas familias rotas, tantas familias divididas. Hay indiferencia, hay violencia física y verbal, hay muchas veces orgullo, hay ausencia emocional en los diferentes miembros del grupo familiar y, lógicamente, hay una falta de perdón y tantas otras cosas más que lo que hacen es empobrecer a la familia. Y claro, cuando la familia queda empobrecida, la sociedad se empobrece y la iglesia se empobrece. Por eso es importante, ¿no? Hay hogares donde no existe el perdón. Es tremendo esto, ¿verdad?
No existe el amor, no existe la comprensión, no existe el cuidado de los unos por los otros. A veces uno va a la iglesia y dice, yo voy a cuidar y voy a amar a mis hermanos y voy a fortalecer a mis hermanos con mi ayuda y mi consejo. Sin embargo, luego estamos en casa y no lo hacemos con nuestros hijos o no lo hacemos con los que están dentro de nuestro hogar. No tenemos tiempo, lo dedicamos a otras cosas. Mal, vamos así pues, si eso perdura. Lógicamente, no olvidemos, ¿no?, que Jesús debe de ser el centro de cada hogar. No basta con tener una Biblia expuesta en el comedor. Cristo debe de gobernar todo el hogar, cada instancia de esa casa, cada lugar de esa casa. He ido a casas donde tienen Biblias extraordinarias exhibidas allí, en la biblioteca, y sin embargo a veces acumulan polvo porque no se utilizan, no se usan, no se abren sus páginas. Los miembros no se sientan para leer, para escudriñar la Escritura, para compartir en conversaciones familiares la fe. ¿Qué hacemos entonces? Si estamos descuidando lo más importante de la vida, luego nos quejamos de que a lo mejor nuestros hijos no quieran saber nada de la Iglesia o del Señor, o no den pasos de fe. La verdad es que los hogares tienen que estar centrados en Cristo. No porque nunca, haciéndolo así, vayan a haber problemas. No, porque es entonces cuando un hogar dirigido por Cristo se maneja en el perdón y en el amor, en la humildad. Es cuando se honra a los miembros de esa familia y es cuando se escuchan los unos a los otros, provocando diálogos y conversaciones edificantes. Es cuando se oran juntos alrededor de la mesa y es cuando se restauran heridas que seguramente se han producido. La presencia de Cristo es evidente que no va a eliminar las tormentas y las pruebas de la vida, no, pero sí que va a evitar que la casa se derrumbe, que el techo se nos venga encima, porque ya lo dijo el Señor Jesús, ¿no? ¿Qué hizo el hombre prudente? ¿Edificó su casa sobre dónde? La roca, claro. ¿Y evitó eso, que no hubieran tempestades? No, hubieron tempestades fuertes, pero ¿qué sucedió? La casa resistió y la casa no se hundió. Esa era la base, el fundamento. ¿Sobre qué base y sobre qué fundamento estamos nosotros construyendo nuestro hogar? ¿Sobre qué base y qué fundamento estamos nosotros transmitiendo a nuestros hijos? El amor bíblico no es una pura emoción, es mucho más que emoción, es acción, es testimonio. El amor, según Dios, si os dais cuenta, decide, permanece, sirve y soporta, perdona y madura. Y Pablo lo escribió muy bien en capítulo 13 de Primera de Corintios, cuando decía, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor es tal, es cual. Curiosamente, fijaros que Pablo no está describiendo, cuando desarrolla la definición del amor, no está describiendo emociones. No, estaba describiendo conductas. Porque las conductas arrasan, porque el ejemplo arrasa mucho más que las palabras y que los sentimientos. Es el testimonio y la actividad de cada día entre los nuestros lo que realmente va a dar fuerza a la familia y consistencia, ¿no? El verdadero amor no se demuestra solo con palabras, sino con las acciones diarias. Y el perdón, además, es algo indispensable en el contexto familiar. No existe familia sin heridas. Somos imperfectos y nos herimos los unos a los otros. Y la verdad es que en toda casa habrán malentendidos, errores, momentos de debilidad, riñas, trifulcas, pero no olvidéis que la diferencia entre una familia rota y una familia restaurada muchas veces está en la palabra perdón.
Así de sencillo. Cuando los miembros se perdonan los unos a los otros en amor, la casa se restaura, se rehabilita y se edifica. El orgullo destruye a los creyentes, el orgullo destruye iglesias y el orgullo destruye familias. Hay personas que llevan años sin hablarse por diversas circunstancias, padres e hijos por heridas antiguas, matrimonios que viven juntos pero emocionalmente están divorciados. Pero el Evangelio tiene un poder sanador, tiene un poder restaurador. La cruz nos recuerda constantemente que si Cristo nos perdonó tanto, nosotros también debemos perdonar mucho. Y eso hay que ejercerlo en el altar principal, en la familia. Por lo tanto, los hijos necesitan ejemplos más que discursos. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Más de lo que ven que de lo que oyen. ¿Qué ven nuestros hijos en casa? Un padre puede decir: hijo mío, busca a Dios. Te he regalado una Biblia, lee la Biblia. Pero si el hijo nunca ve a su padre o a su madre orar, si el hijo nunca ve a su padre o a su madre vivir su testimonio de la palabra de Dios, que tanto dice el padre o la madre, respetar, el mensaje para el hijo pierde fuerza y pierde poder. No tiene sentido. Por lo tanto, la autoridad espiritual nace del ejemplo. La autoridad no se impone y nadie alcanza autoridad si realmente no se la reconocen los demás. Pero para que los demás puedan reconocer autoridad, te la tienes que haber ganado. Y la tienes que haber trabajado, y la tienes que haber cultivado, y tienes que haber estado entre tus hijos como el primero, dando ejemplo y transmitiéndoles de verdad no solo el amor, sino que estás ahí para demostrarles que tu vida está siendo dirigida y gobernada por Cristo, y ellos al ver esto se dejarán también gobernar y dirigir por Cristo Jesús. Pero esto es algo que dejamos mucho que desear a veces en los hogares. Las familias heridas tienen esperanza. Claro que tienen esperanza, ¿verdad? A mí me hace gracia cuando algún padre o alguna madre o alguien dice: mira, oye, todo esto que dices está muy bien, pero oye, mi familia está muy dañada. Mi familia ya no tiene remedio. Yo ya no puedo hacer nada. ¿Será posible que vayamos con ese espíritu de derrota? Si pensamos así, ya nos ha vencido Satanás. La Biblia nos enseña que Dios restauró familias, constantemente restaura familias, familias imperfectas. Jacob, el patriarca, tuvo conflictos familiares enormes, pero el Señor lo restauró. David, el gran rey, el escritor de tantos salmos, menudas caídas tuvo en la familia, ¿verdad? Tremendas. Y resulta que Dios restauró su familia. El hijo pródigo destruyó la paz familiar con su decisión de marchar. Quiso romper con el padre y alejarse de su casa. Y aún así Dios obró con misericordia, con gracia, con amor y con perdón. Obró de tal manera que volvió aquel hijo arrepentido y restauró su familia. Su condición de hijo fue restaurada, el padre lo amó y lo abrazó, y el padre y la familia creció. ¿Por qué? Pues no olvidemos que la gracia de Dios trabaja precisamente en los escenarios rotos. Dios actúa en los escenarios rotos y en nuestras familias que a veces tienen roturas. Si una vasija se rompe, el gran alfarero la restaura y la hace nueva. Y eso es lo que hace con nuestras vidas. Quiero concluir. La familia sigue siendo uno de los proyectos más importantes del cielo. No digo de la tierra, digo del cielo, porque los mejores proyectos de Dios han nacido del cielo.
Y por lo tanto ese proyecto es algo extraordinario, es algo extraordinario. Cuando una familia ora junta, por lo tanto, perdona o se perdonan los unos a los otros, se honran los unos a los otros, se respetan y se aman y ponen a Cristo en el centro de ellos, entonces se convierte esa familia en un faro en medio de una generación confundida. Por eso, estas generaciones y esta sociedad en la que vivimos necesitan faros que les alumbren. Pero para eso tenemos que ser nosotros primero luz y faro en nuestra propia casa y en nuestro propio hogar. Hoy más que nunca necesitamos la presencia de Dios, conversaciones sanas, abrazos siempre abiertos y sinceros para con el otro y una fe viva, porque una iglesia fuerte nace de familias fortalecidas. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, pedimos que tú restaures nuestros hogares, que tú sanes las relaciones heridas, que tú cicatrices esas heridas abiertas que sangran, que tú devuelvas el amor donde un día se apagó, que tú levantes a padres con sabiduría y a madres con fortaleza y a hijos con temor de Dios. Que nuestras casas vuelvan a ser altares de adoración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Josué, por el mensaje de esta mañana. Ahora voy a poner un vídeo que he preparado hace unos días. Tengo la aplicación esta del Amazon